Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de este tutorial de Magento. En el video anterior, en el último video, lo que hicimos fue terminar nuestra lógica de colectores para tener nuestra data lista y armada para ser enviada al ERP. Así que antes de continuar con la lógica que ya va a ser integrar la llamada, la conexión con el servidor externo, con este servicio, vamos a realizar un par de ajustes antes de avanzar en nuestro comando. ¿Por qué? Bueno, si vienen siguiendo el tutorial, lo estamos haciendo, nuestro módulo estamos siguiendo una arquitectura bastante granular, por lo que estamos creando muchas clases, action class específicamente, que se dedican a hacer una sola cosa. Tenemos nuestros colectores, tenemos nuestro colector padre que llama los colectores hijos, tenemos nuestra action que devuelve los ítems que vamos a procesar, y ya pensando un poco a futuro, lo que viene, nuestro módulo, pensemos un poco el proceso que tiene que realizar. O sea, principalmente la lógica del export va a ser recolectar la información de las órdenes, procesarla y armar esta estructura de datos que vamos a enviar al ERP, que básicamente ya la hicimos, es lo que hicimos hasta ahora. Una vez que tenemos esta información, la vamos a enviar al servidor web, al servicio web externo. Cuando el servicio web nos responda, vamos a guardar información sobre el export en nuestra base de datos de Magento, y nuestro comando debería responder a algún tipo de resultado, o sea, decirnos de alguna manera si este export fue bien, o si ocurrió algún error durante el proceso, tanto del export como de la guardada de datos en nuestra base de datos. Entonces, sabiendo todo esto que tenemos que hacer, podríamos considerar que toda esta lógica, de la que hablamos recién, estos 4 grandes pasos, podríamos crear, o es una buena forma de implementar, crear una propia clase que se encargue solo de hacer esto. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, una, que primero que nada, vamos a tener la lógica aislada de lo que sería el export. O sea, lo que sería el proceso de order export va a estar en una sola y única clase que se va a encargar de todo. Sería una nueva action class que estaríamos creando. Otra ventaja es que, bueno, a medida que nuestra lógica empieza a crecer, vamos a tener, si siguiéramos haciéndolo en nuestro comando, que es este, vamos a tener que empezar a inyectar un montón de dependencias en este comando. O sea, que este código del comando va a empezar a crecer, se va a empezar a escalar a medida que vayamos implementando más funcionalidades. Esa es una, digamos, pequeña desventaja. Pero o pequeña ventaja en realidad. Pero la ventaja más grande, como decía antes, es de, al tenerlo en una action class separada, podríamos reimplementar el export desde diferentes lugares. Es decir, nuestra clase nueva sería nuestro único punto de entrada al proceso de export. Entonces, en este caso, el comando, ¿qué haría? Va a llamar a esta action class que realizaría el proceso de export, y solamente llamaría a la ejecución y mostraría algún tipo de información visual en la terminal, en este caso que es un comando. Pero podríamos reutilizar esta misma clase en, no sé, por ejemplo, una interfaz visual desde la sección de administración. O sea, podríamos crear toda una interfaz visual donde el usuario cargue la información que necesita, así como la cargamos en nuestro comando, nuestras notas y nuestro ship day. Podríamos crear una interfaz visual donde tengamos un formulario donde el usuario seleccione qué orden quiere exportar y agregue los campos opcionales, que serían las notas y la fecha, y se podría exportar desde ahí, simplemente reutilizando con unos ciertos ajustes quizá que tengamos que hacer. Pero el código, o sea, el código principal no se modificaría, sería siempre lo mismo. Sería esta clase que vamos a crear ahora. También podría, no sé,
podría crearse un proceso automatizado, un cron, que se ejecute cada X tiempo y que cargue la información desde un CSV. Por decir, el usuario carga un archivo CSV en algún lugar del sistema y un cron lo procesa, lee y hace el export manual, automáticamente, no manualmente, perdón. O sea, entonces estaríamos desacoplando esta lógica a tenerla en una clase que se encargue solo de esto. Así que bueno, básicamente eso es lo que vamos a hacer en este video. Vamos a crear nuestra nueva action class y la vamos a llamar, la vamos a llamar export order, porque va a ser la clase que se va a encargar de exportar efectivamente las órdenes. Entonces, como toda clase de action que estamos implementando, vamos a definir una única función que va a ser nuestro punto de acceso. Entonces, pensemos un poco que, o sea, básicamente nosotros vamos a necesitar lo mismo que venimos utilizando hasta ahora en nuestros colectores. Básicamente, si vemos el collector de data, el método execute va a recibir el identificador de la orden y el header data, que va a ser, o sea, es básicamente lo mismo que vamos a necesitar nosotros. No requerimos otra información extra. Entonces, lo que voy a hacer, para no reescribirlo, me voy a copiar esta cabecera, esta signature, esta firma, o sea que quieren llamar, y vamos a inyectar acá. Esto básicamente va a devolver un array. Vamos a dejarlo exactamente igual. Entonces, antes de avanzar, vamos a pensar un poco qué haría esta orden, o sea, este método. Este método va a ser el que termine llamando al collect order data. O sea, va a ser básicamente lo mismo que hoy está haciendo nuestro comando. Pero nosotros sabemos que además de necesitar la orden o el identificador de orden para procesar o recuperar la información, además de eso, de lo que hablamos antes, sabemos que nosotros vamos a tener que guardar cierto tipo de información en la base de datos. O sea, vamos a necesitar el objeto o la instancia de la orden que estamos exportando. Entonces, lo que vamos a hacer es que en esta función vamos a cargar la orden, vamos a tener la instancia del modelo order cargado y lo vamos a pasar a las diferentes action class. Eso va a ser una de las modificaciones que vamos a realizar. Entonces, básicamente, aquí lo que vamos a hacer entonces va a ser cargar nuestro order. Para eso vamos a necesitar el repository, así que vamos a inyectar en nuestro constructor. Vamos a sacar nuestro constructor primero, está creado, construct, y el repository que ya lo tenemos cargado en aquí, acá tenemos el order repository interface. Y lo estoy copiando para que sea más rápido, no tengo que estar escribiendo todo. Acá le voy a dar OK para que haga la inyección. Y esto aquí vamos a inicializar propiedades. Perfecto. Esto va a ser simplemente lo mismo que, voy a cerrar un poco de cosas, lo mismo que estamos haciendo acá. Esto me lo voy a copiar. Entonces yo voy a tener nuestra orden y el header data que lo voy a recibir. Y voy a decir que results, por ahora, result, va a ser igual a el collect order data. O sea, en realidad, vamos a poner order data export data, vamos a poner export data
va a ser igual a el collect order data. Así que lo que vamos a hacer ahora simplemente hacer inyectar este collect order data. Vamos a inicializarla. Entonces, estamos inyectando esta clase que está acá, collect order data, nuestra action class la que procesa la información, y acá simplemente vamos a decirle this collect order data execute. Fijémonos que esto está recibiendo un order ID y nuestro header data, pero nosotros vamos a modificar esto para que en lugar de recibir el order ID directamente reciba la orden. Entonces acá yo voy a pasar la order y le voy a decir en la signature, le voy a decir que en lugar de order ID esto va a ser order, ¿sí? Entonces order, esto no va a ser un entero, sino que va a ser un order interface, este que está acá. Vamos a modificar esto no se carga más, vamos a borrar, vamos a cambiar el signature que quede correcto. Acá nos está faltando que esto devuelva un error. Nunca lo había puesto, pero esto devuelve un arreglo. Entonces nos va a quedar básicamente la lógica es igual, esta línea de sacar porque me molesta, y no se modificaría más nada porque lo único que estamos haciendo es decirle que en lugar de cargar la orden acá adentro, la estamos cargando en un nivel superior, por así decirlo. Entonces esta clase ya estaría lista y sigamos trabajando con esta. Esto aquí vamos a completar la lógica. Bueno, antes de avanzar voy a decirle que esto vamos a necesitar, vamos a modificar esto. Como hablamos antes, esta clase export_order va a ser la encargada de anotar acá, colectar la información o procesar la información, que es esto que ya estamos haciendo acá. 2. Enviar la información al ERP. 3. Guardar datos en la base de datos. Guardar datos sería guardar información respecto del export en la base de datos. Y por último, retornar algún tipo de feedback, feedback que nos indique si fue suceso, o sea, si todo fue bien o no. Entonces vamos a realizar una serie de ajustes en este método para dejar la estructura armada a los siguientes pasos que vamos a estar realizando. Primero que nada vamos a armar una respuesta. Así que esta respuesta, una respuesta por defecto, vamos a decirle results. ¿Y qué vamos a decir acá? Result va a tener, primero que nada, un campo success que va a ser true o false. Va a ser un booleano. Por defecto vamos a dejarlo en falso. ¿Por qué? Porque en caso de que falle solo vamos a devolver results y la clase o quien sea que llame a este método va a recibir que ha fallado, que hubo un error. Y vamos a tener un segundo parámetro, una segunda campo que va a ser error, donde vamos a almacenar el mensaje de error en caso de que haya habido un error. Entonces, esto lo voy a borrar y esto también. Y por último vamos a devolver results. Por ahora no vamos a hacer nada, básicamente estamos devolviendo si fue success o no. Esto ya lo vamos a trabajar. Y estamos procesando la información de nuestro export data. Y acá quedaría
exportar al web service y guardar export details en la base de datos, porque el result ya lo estamos haciendo, ya lo estamos ejecutando. Entonces, por último, ¿qué nos faltaría acá? Hacer que nuestro comando cli utilice esta nueva action class. Entonces voy a ver esta referencia y vamos a modificar el comando para utilizar esto. Entonces vamos a modificar acá collect order data, no lo vamos a usar más, sino que esto va a ser, vamos a modificar collect order data, no se utiliza más porque vamos a estar llamando directamente a export order. Esto va a ser export order, export order. Esto lo vamos a quitar, esto también, todo esto también lo vamos a sacar y esto también. Vamos a inicializar propiedades, export order, ok, revisamos esto y tenemos order ID, no shipment, header data. Esto lo vamos a dejar igual, estamos armando nuestro header data y lo que vamos a modificar va a ser esta parte. Esto va a ser diferente. Vamos a decirle ahora una variable de result donde vamos a llamar a nuestro export data, export order, perdón, que va a recibir nuestro order ID y el header data. Y acá vamos a trabajar con el result. Vamos a procesar. Vamos a guardar una variable success donde vamos a decirle que vamos a analizar el campo success. Si el campo success es true, esto va a ser true. En caso de que no esté definido por algún motivo, vamos a asumir que es falso. Y luego vamos a decir que si fue success, o sea, si anduvo todo bien, el output line, vamos a mostrar un mensaje de que se exportó la orden correctamente. Escribí en inglés, pero básicamente es que la orden se exportó correctamente. En cambio, en caso de que success sea falso, o sea que ocurrió efectivamente un error, vamos a extraer primero el mensaje que viene en el result. Recordemos, definimos acá, nosotros vamos a guardar en error los mensajes de error, o el mensaje de error. Entonces vamos a decir que message es result error. Y en caso de que no esté definido, lo vamos a dejar como null. ¿Y qué vamos a hacer? Si el mensaje está null, o sea, si se setió como null, o sea, que no vino en los resultados, vamos a guardar un mensaje por defecto. Le vamos a decir un expected error. ¿Qué significa esto? Básicamente que ocurrió un error que no teníamos contemplado, o sea, que no lo tenemos en nuestra, o sea, que no manejamos este error. Es algún error que no tuvimos en cuenta, ocurrió y no tenemos un mensaje específico para esto. Por último, vamos a mostrar el mensaje de error, line, y vamos a devolver un 1. ¿Por qué? Porque ocurrió un error. En lugar de 0, que significa que fue todo bien, devolvemos 1 porque no salió todo bien. O sea, hubo un error. Ya con esto tendríamos desacoplada nuestra lógica. Tendríamos la lógica ya armada, nuestra clase lista para
continuar con el tutorial. Y por último, antes que me olvide, vamos a hacer uso de nuestra configuración que creamos en los primeros videos, que todavía no la usamos nunca. Nuestro model config. Está acá. Nuestro model config que nunca usamos. Vamos a hacer uso de ese. ¿Por qué? Porque ahora yo al tener un punto de entrada puedo saber que si el módulo está desactivado, directamente no haga nada. Entonces, voy a copiarme referencia y luego de cargar la orden, le voy a decirle que primero que nada tengo que inyectarlo en el constructor, porque si no, no voy a tener config nunca, no voy a saber qué es. Vamos a así, acá arriba. Ok, entonces voy a decir config. Eso es config. Inicializamos la propiedad. Actualizo las cabeceras de los diferentes métodos y propiedades. Ok, entonces voy a decirle thisconfig si no está activado, eso lo negamos, y vamos a variarlo por store, por scope. Entonces voy a usar el scope interface, el Magento Store Model Scope Interface, y voy a decir que a nivel store, o sea, voy a buscar la configuración a nivel store, y como yo sé en qué store estamos, en qué store estoy parado, de la orden voy a sacar el store ID. Entonces, de esta manera, cargamos la orden que vamos a procesar, obtenemos desde qué store es esta orden, y vamos a chequear con esto si para esa store nuestro módulo está activo o no. ¿Qué pasa? Si no está activo, vamos a tirar una excepción, vamos a lanzar una excepción. Esta localized exception es una excepción de Magento, que define Magento, y nos sirve para identificar ciertos tipos de errores. Entonces acá vamos a agregarle, ¿cómo se crea? Se crea con el new, se pasa un string. Un string que puede ser este objeto que genera la función de traducción también. Entonces, aquí va order export. Vamos a decir que está deshabilitado. Y ahora sí, con esto tenemos nuestros cambios listos. Yo, primero que nada, tengo que borrar la carpeta generate y borrar la caché. Ejecutamos. Y si todo funciona bien, deberíamos ver nuestro mensaje de error. ¿Qué pasa? Nos está diciendo que order export está desactivado. Entonces vamos a ir a nuestro backend y vamos a activarlo. Stores, configuración. Ya validamos que a ver si efectivamente está desactivado o no. Está en sales order export. Efectivamente lo teníamos desactivado. Así que le vamos a decir que esté activo. Lo activamos. Tenemos que borrar la caché nuevamente. Metemos la nueva configuración. Volvemos a ejecutar. Y nos está arrojando un expected errors occurred. ¿Esto por qué? Porque por defecto nosotros, recordemos, estamos diciéndole que success es falso. Entonces estamos devolviendo como que ocurrió un error y no sabemos qué error es.
En cambio, si yo pusiera true acá, y digamos que fue success, lo vuelvo a ejecutar, va a mostrar el mensaje de que la orden se exportó correctamente, pero cosa que no ha pasado aún, así que esto lo vamos a dejar como falso. Y a partir de acá vamos a continuar con nuestro comando. Así que dejamos este video hasta acá. En los siguientes videos vamos a empezar a integrarnos ya con un sistema RP externo. Vamos a ver cómo le enviamos las requests y cómo procesamos la respuesta. Hasta acá fue el video. Espero que se haya entendido y nos vemos en el próximo video. Adiós.